A principios de 2004, trabajaba como repartidor de pizza en un pequeño pueblo de Nueva Jersey. Éramos conocidos por tener la mejor pizza del pueblo y éramos relativamente nuevos, así que la tienda recibía muchos pedidos de los lugareños. Diablos, incluso recibíamos pedidos fuera de nuestro radio de entrega. Éramos así de populares. En fin, era un miércoles por la noche, si no recuerdo mal, y no habíamos recibido muchos pedidos por ser un día de semana. Cuando el negocio iba lento, mi jefe nos permitía usar el ordenador de la trastienda si no teníamos nada que hacer. Hay que tener en cuenta que esto era 2004, así que el ordenador de la trastienda era realmente la única forma de entretenimiento que teníamos. En algún momento, yo estaba en línea jugando a uno de esos juegos de navegador de Internet cuando la tienda recibió una llamada. Al otro lado de la línea había un anciano pidiendo una pizza mediana. Estaba a solo 15 minutos y no era una noche ajetreada, así que no tuve problema en hacer ese viaje. Ahora, avancemos hasta cuando estaba en la carretera. Había decidido tomar un atajo por unas carreteras secundarias más pequeñas que nunca había tomado antes. Según mi GPS, las carreteras secundarias me llevarían a mi destino unos 5 minutos antes, así que no podía equivocarme con eso. Recuerdo haber girado a la derecha y haberme metido en la carretera que me llevaría a donde tenía que ir. Había árboles a ambos lados de esta carretera y no podías ver más de 1.20 metros delante de ti. Admitiré que era un poco espeluznante conducir por esta carretera, pero lo atribuía a que estaba paranoico debido a la naturaleza inquietante del lugar. De repente, unos 2 o 3 minutos después, mis faros captan a alguien arrastrándose por la carretera empapado. Grito un «¡Oh, mierda!» y doy un volantazo alrededor de esta persona, asegurándome de no golpearla. Cuando miro por el espejo retrovisor, veo a esta persona levantarse y quedarse mirando mientras yo paso. Después de echar un buen vistazo, me di cuenta de que era una mujer empapada en agua. Había un río justo al lado de esta carretera, así que solo pude suponer que había salido de allí y se había metido en la carretera buscando ayuda. Pero su apariencia y la forma en que se arrastró desde los árboles eran tan anormales y definitivamente me habían dejado tembloroso. Llegué a la casa del cliente y me dieron una propina de $10 por mi servicio. De vuelta, tomé la misma ruta, esperando encontrar a la mujer, pero nunca lo hice. Esto fue, en última instancia, lo más espeluznante que he encontrado en mis años de repartir comida, y nunca se supo nada más de esa mujer. Austin era un estudiante universitario que trabajaba en una pequeña pizzería local y recibió un pedido a domicilio justo antes de cerrar. Cuando anotó la dirección, vio que era una mala zona de la ciudad y pensó bromeando, probablemente me van a robar. El pedido era de menos de $20, pero le preguntaron si podía dar cambio para 100. Y él dijo que no. Bueno, probablemente me van a robar seguro, pensó, aún bromeando. Condujo hasta el vecindario. No era un lugar donde querrías estar después de las 1 de la mañana, y se detuvo frente a la casa. No había luces encendidas en ningún sitio, pero pudo ver el contorno de 2 personas sentadas en el porche con poca luz. Oh, Dios mío, de verdad que me podrían robar. Seguía pensando. Se acercó a la casa oscura y se aproximó a los 2 hombres en el porche para entregar la comida. Uno de ellos era cómicamente bajo. Entonces, ¿tienes cambio para los 100? Preguntó uno de ellos. Austin dijo que no y les recordó que ya se lo había dicho por teléfono. No dijeron nada. El tipo bajito entró en la casa aún oscura para buscar el dinero. Austin se quedó afuera torpemente con el otro hombre que solo lo miraba sin decir palabra. Pasaron 2 minutos, luego 5 minutos, luego 10. La pizza ya empezaba a enfriarse. La casa seguía completamente a oscuras por dentro. El otro tipo seguía mirando a Austin. Austin tuvo un mal presentimiento y empezó a sentirse realmente incómodo. Miró el reloj de su teléfono móvil y vio que su turno debería haber terminado hacía un rato. Sintiéndose asustado, le dijo al tipo, «Bueno, mi turno ha terminado y tengo que irme a casa. Considera la pizza gratis». Se dio la vuelta y empezó a bajar del porche de vuelta a su coche. A mitad de camino, la luz del porche se encendió y escuchó la puerta cerrarse y por una fracción de segundo recordó ver las sombras de ambos. Una larga y otra cómicamente corta. Medio segundo después, escuchó un sonido de aleteo mientras ambos saltaban del porche. Medio segundo después, un tipo agarró a Austin por el brazo y le puso un cuchillo. El bajito le sujetó el otro brazo. «No vas a ninguna parte», dijo. El primer pensamiento que le pasó por la cabeza a Austin fue que tenía razón al pensar que lo iban a robar.
El segundo fue que esa era una forma horrible de agradecer una pizza gratis. Austin había tomado clases de artes marciales en el pasado, pero no tenía práctica. Era fuerte y terco. En el calor del momento, se zafó del bajito y usó su bolsa de pizza como escudo contra un cuchillo y se dio la vuelta e intentó hacer algún tipo de movimiento de Mortal Kombat en el lado de la cara del tipo. Dijo, de hecho, que después le pareció una idea mejor en su cabeza. Austin falló el lado de la cabeza del hombre y sus dedos se hundieron directamente en la cuenca del ojo del tipo. Austin se asustó al sostener lo que le pareció una uva y retiró la mano y luego, sin querer, le sacó el globo ocular al tipo de la cuenca. Lo leíste bien, ¿verdad? Los tres empezaron a gritar al mismo tiempo. El primer tipo porque le acababan de arrancar el ojo de la cuenca. Austin porque se dio cuenta de lo que acababa de hacer y el bajito porque acababa de presenciar todo y salió corriendo, gritando en la oscuridad detrás de la casa. Austin recogió el cuchillo caído y llamó a 911 mientras el tipo yacía retorciéndose en el camino. Al contarle al operador lo sucedido, aparecieron unos 5 coches de policía. Los agentes pensaron que la situación era hilarante, llamando al hombre en el suelo pirata. Le pidieron a Austin que describiera al tipo bajito y él lo hizo y uno de ellos dijo, «Espera». Los dos desaparecieron detrás de la casa. 10 minutos después, regresaron con ellos. Todos conocían a este hombre. Evidentemente, ya habían estado en su casa muchas veces antes y era un delincuente reincidente. Austin fue a la comisaría a prestar declaración donde varios empleados que estaban cerca le pidieron que contara la historia de nuevo. Austin recibió un buen aumento de sueldo y trabajó en la misma pizzería hasta que se graduó. Trabajó a tiempo completo como repartidor de pizza para una cadena de pizzerías relativamente popular. Llevo casi un año haciendo esto, ya que estoy invirtiendo el dinero que gano para pagar la universidad. No me preguntes cómo me las arreglo para llevar mi trabajo y mis estudios al mismo tiempo, porque, a decir verdad, no tengo ni idea. Trabajaba principalmente durante la semana, constantemente estaba haciendo entregas de aquí para allá. Además, vivo en Savannah, Georgia, así que prácticamente lo hacía a cada segundo. Acababa de regresar al restaurante después de unas buenas 3 horas de entregas, solo para recibir otra. Afortunadamente, no estaba muy lejos y era solo una pizza, así que me sentí aliviado de no tener que hacer mucho. Llevé la pizza al coche e introduje la dirección en mi teléfono. Por curiosidad, copié y pegué la dirección en Google Earth solo para ver cómo era la casa. Por alguna razón, siempre he tenido la costumbre de hacer esto, incluso si parecía un acosador. La casa era una vieja mansión de 2 pisos, deteriorada, hecha de ladrillo rojo. Una casa de ensueños si se hubiera mantenido mejor. De inmediato, empecé a emocionarme, ya que la gente más rica suele dar más propina que la mayoría. Estaba en la casa en unos 10 minutos con la pizza aún caliente para que el cliente estuviera satisfecho. Permítame decirles, no entienden cuánta gente se quejaría si su pizza llegara incluso ligeramente fría. Subí a la casa y toqué el timbre, y fue entonces cuando escuché pasos lentos que venían hacia la puerta y luego se detenían. «Entrega para Dan», grité. Hubo silencio durante un buen minuto. Sin embargo, sabía que había alguien detrás de la puerta, así que definitivamente podían oírme. Tengan en cuenta que hacía unos 4 grados Celsius afuera, así que cuanto más esperaba, más fría se ponía la pizza. Finalmente, escuché que se abría la puerta y me recibió una mujer mayor que me miraba fijamente. Por un segundo, pensé que me había equivocado de casa, ya que la persona que hizo el pedido era un hombre. De la nada, ella comenzó a hablar, diciendo que Dan era su hijo y que acababa de salir de la casa y que volvería. Mientras tanto, me invitó a entrar donde hacía mucho más calor. Por mucho que me pareciera mal, cada minuto que pasaba hacía más frío, y de hecho acepté. Entré y me di cuenta de que no hacía tanto calor como ella había dicho. Tal vez un poco cálido, pero definitivamente no por mucho. Me ofreció algo de comer mientras esperaba, pero nuestra política establece que no podíamos aceptar comida de los clientes. Esperé en esa casa, aún congelándome, durante unos buenos 10 minutos antes de decirle que simplemente dejaría la pizza allí. Ella me asintió y me observó mientras procedía a abrir la puerta principal. En el segundo en que lo hice, escuché el grito más desgarrador proveniente de arriba que resonó por toda la casa. Miré arriba a la oscuridad total y luego a la mujer que entonces dijo algo que me heló la sangre. Nunca olvidaré esta noche. La pizzería donde trabajaba estaba a punto de cerrar y me estaba preparando para ir a casa cuando sonó el teléfono. Esa noche trabajaba solo en el mostrador,
así que atendí a las llamadas. Descolgué el teléfono. Hubo un silencio completo, así que colgué. Aproximadamente un minuto después, el teléfono volvió a sonar. Así que descolgué. Todavía en silencio. Estaba a punto de colgar de nuevo cuando escuché la voz muy débil y fría de una anciana al otro lado. Ella dijo que quería una pizza normal a domicilio. Me mantuve educado por teléfono, pero por dentro estaba gritando. Solo quería llegar a casa y terminar mi turno. Le grité a mi jefe que alguien solicitaba una entrega. Y, por supuesto, ¿adivinen qué? Me dijo que tenía que ir. Al principio me enfadé, pero me di cuenta de que era otra propina, y los viejos suelen dar más propina. Así que decidí seguir adelante. Anoté la dirección, le dije que estaría allí pronto, pero ella ya había colgado el teléfono. Pensé para mí mismo lo grosero que era eso, pero lo ignoré y le grité al chef que necesitaba una más. Mi jefe me dijo que me fuera a casa después de la entrega, ya que el lugar estaría cerrado. Así que, un poco antes de las 10, me subí a mi coche, puse la dirección en el GPS de mi teléfono. La casa estaba a 11 kilómetros de distancia. El GPS me llevó al lado tranquilo de la ciudad. Llegué a la casa. Era una pequeña casa de una sola planta, en una calle muy tranquila y vacía. Tomé la pizza y caminé hasta la puerta y toqué el timbre. No había luces encendidas en la casa. Esperaba que no me hubiera dado la dirección equivocada. Toqué el timbre de nuevo. Todavía no hubo respuesta. Estaba a punto de rendirme cuando giré la cabeza y vi a alguien de pie en la ventana. Me asusté un poco y retrocedí al principio, pero finalmente me acerqué a la ventana para ver a una persona. Era una anciana, probablemente de unos 70 y tantos. Solo me miraba con una expresión en blanco. Le grité a través del cristal que tenía su pizza. No reaccionó a lo que dije, así que grité más fuerte. Una gran sonrisa se dibujó en su rostro. No una sonrisa agradable y genuina. Era una sonrisa que me erizó la piel por completo. Todavía recuerdo esa misma cara que hizo a través de la ventana. Decidí que ya estaba lo suficientemente asustado y volví a mi coche y dejé la pizza en el asiento del pasajero. Tenía que enviarle un mensaje de texto a mi jefe al respecto. Después de enviarle un mensaje rápido, encendí mi coche, listo para salir de allí. Miré a mi derecha para echar un último vistazo y vi a la mujer de pie justo al lado de la ventanilla del pasajero, mirándome con la misma mirada que me había dado antes. Puse el coche en marcha y lo aceleré por la calle, sin mirar atrás. Mi jefe nunca más me hizo hacer una entrega nocturna. Repartir comida por la noche suele ser tranquilo. Las carreteras están despejadas. No hay prisa y solo saltas de una casa a otra, dejando hamburguesas y pizzas mientras escuchas música o podcast. Siempre me ha gustado. Es una especie de meditación. En realidad, solo yo, las calles oscuras y mis pensamientos. Pero esa noche se sintió diferente, y no de una buena manera. Era tarde, quizás alrededor de las 11 de la noche, y llevaba conduciendo unas horas. Solo me quedaba un pedido por entregar antes de dar por terminada la noche. No era un viaje largo, solo otra entrega en algún lugar apartado en las afueras de la ciudad. Ya sabes cómo es. Carreteras largas y nadie alrededor. Casas muy separadas y sin farolas en ningún sitio. Era una pizza y un refresco. Fácil. Cogí la comida del restaurante, la tiré en el asiento del pasajero y metí la dirección en mi GPS. Estaba a unos 15 minutos. Pensé en dejarla, quizás conseguir una buena propina, y luego irme a casa. Empecé a conducir. Las calles se volvieron rápidamente más silenciosas a medida que dejaba atrás las zonas más concurridas de la ciudad. Era una de esas noches claras, el cielo completamente negro excepto por unas pocas estrellas. Todo lo que podía oír era el zumbido de mi motor y el crujido de los árboles cuando el viento soplaba. Cuanto más conducía, más vacías se volvían las carreteras, con las casas cada vez más espaciadas hasta que prácticamente desaparecieron por completo. Normalmente, esto no me molestaría. Me gusta el aislamiento por la noche, pero algo en este viaje en particular se sentía extraño. Llevaba quizás 5 minutos conduciendo cuando noté un coche detrás de mí. No me estaba pisando los talones ni nada. Mantenía una distancia prudente, pero podía ver las luces delanteras en mi espejo retrovisor. Y por alguna razón, eso me molestó. Miré la carretera que tenía delante, vacía, y luego volví a mirar el coche. Era extraño ver otro vehículo por aquí tan tarde. Intenté quitármelo de la cabeza. Mucha gente conduce tarde por la noche. Tal vez se dirigían en la misma dirección. No debería ser un problema, ¿verdad? Seguí conduciendo.
El coche seguía detrás de mí, siempre a la misma distancia. No estaba lo suficientemente cerca como para sentir que me estaba siguiendo, pero tampoco lo suficientemente lejos como para sentir que era una coincidencia. Pensé que tal vez me adelantarían eventualmente, pero no lo hicieron. Simplemente se quedaron allí como una sombra, siempre a unas pocas longitudes de coche detrás. Miré el GPS. Faltaban 10 minutos. Podía aguantar 10 minutos más de esto. A medida que pasaban los minutos, comencé a sentir que la tensión se apoderaba de mí. Ese coche seguía detrás de mí, manteniendo el ritmo sin importar lo rápido o lento que fuera. Intenté racionalizarlo de nuevo. Tal vez ellos también vivían por aquí. Tal vez solo iban a casa como yo. Pero algo no encajaba. Giré en una carretera más pequeña, no de esas con un solo carril en cada dirección y apenas arcén para detenerse. La carretera se retorcía y giraba, bajando a pequeños valles y subiendo de nuevo con densos bosques a ambos lados. El tipo de carretera donde se siente que eres la única persona en kilómetros. Excepto que no estaba solo. Las luces delanteras seguían ahí, todavía siguiendo, tan constantes como siempre. Tuve esa sensación intestinal, la que grita que algo anda mal, aunque no puedas entender por qué. Revisé el GPS de nuevo. Faltaban 5 minutos. Solo 5 minutos más. Tomé otro giro, esta vez en una carretera que apenas estaba iluminada. Los árboles a ambos lados se cerraban como un túnel. El coche detrás de mí también tomó el giro. Ahora no podía ignorarlo más. No había forma. Simplemente iban casualmente en la misma dirección. Ni siquiera estaba seguro de que esta carretera llevara a algún otro lugar. Aceleré tratando de poner algo de distancia entre nosotros, pero el coche también aceleró. Eso fue todo. No más racionalizaciones. Me estaban siguiendo. Mi corazón estaba acelerado. ¿Qué demonios querían? ¿Estaban tratando de robarme? ¿Era algún psicópata molestándome? Sabía que tenía que hacer algo. No podía simplemente seguir conduciendo y esperar que perdieran el interés. No iba a llevarlos a la casa del cliente tampoco. De ninguna manera. Así que, tomé una decisión en una fracción de segundo. Delante, vi un pequeño camino de tierra que se bifurcaba del principal. No sabía a dónde conducía, pero no importaba. Giré el volante con fuerza, desviándome hacia el camino de tierra sin pensar. Los neumáticos chirriaron en la grava, levantando polvo mientras aceleraba por el sendero estrecho. Las luces delanteras detrás de mí desaparecieron por un segundo mientras doblaba la curva. Revisé el espejo retrovisor. Nada. Por un breve momento, pensé que los había perdido, pero luego, tan rápido como habían desaparecido, las luces delanteras aparecieron de nuevo, rebotando sobre el terreno irregular. Cuando el coche giró hacia el mismo camino de tierra, solté una maldición baja. Esto no iba a ser fácil. El camino de tierra se retorcía y giraba, estrechándose aún más a medida que me adentraba en el bosque. No sabía a dónde iba, pero no podía parar. El otro coche se acercaba. Las luces delanteras brillaban más en el espejo retrovisor. Me estaban alcanzando. Intenté mantener la calma, concentrarme en la carretera que tenía delante, pero el miedo se apoderaba de mí, dificultando mi capacidad de pensar con claridad. Podía oír los neumáticos crujir sobre la grava, las ramas arañando el costado de mi coche mientras pasaba a toda velocidad. El camino que tenía delante se dividió en 2 senderos. No tenía idea de a dónde iba ninguno de ellos, pero no tenía tiempo para pensar. Tomé el sendero de la izquierda, esperando que me llevara a algún lugar, a cualquier lugar que me sacara de este lío. El coche detrás de mí tomó el sendero de la derecha. Por un segundo, no entendí lo que acababa de pasar. ¿Por qué no me habían seguido? ¿Por qué habían tomado el otro sendero? Pero entonces me di cuenta. No necesitaban seguirme. Conocían estas carreteras mejor que yo. Me estaban cortando el paso. En el momento en que me di cuenta de lo que estaba pasando, mi corazón latía a 1000 por hora. Iban a dar la vuelta y a bloquearme el paso. Pisé el acelerador, llevando mi coche al límite mientras corría por el sinuoso camino de tierra. Los árboles pasaban a toda velocidad. Tenía que salir de allí. Tenía que encontrar la manera de volver a la carretera principal antes de que pudieran cortarme el paso. Pero el camino se estaba volviendo más áspero. Los baches y las rocas hacían más difícil mantener el control. Podía sentir el coche luchando, las ruedas patinando en la tierra suelta. Delante, vi que los árboles se aclaraban. El camino empezaba a enderezarse. Ya casi llegaba, casi de vuelta a salvo. Y entonces, justo cuando pensé que estaba fuera de peligro, lo vi. El coche estaba allí,
aparcado de lado en la carretera, bloqueando mi camino. Las luces delanteras estaban apagadas, pero podía ver el contorno oscuro del vehículo esperándome. Habían llegado primero. Pisé los frenos. Los neumáticos chirriaron mientras el coche derrapaba hasta detenerse a solo unos metros del otro coche. Mis manos temblaban mientras agarraba el volante. Mi mente buscaba desesperadamente una salida. No había forma de dar la vuelta. El camino era demasiado estrecho, y me alcanzarían antes de que pudiera ir lejos. Miré el coche que bloqueaba el camino, pero no pude ver quién estaba dentro. Las ventanas estaban polarizadas y las luces delanteras seguían apagadas. Simplemente estaba allí en silencio, esperando. Y entonces la puerta del lado del conductor se abrió. Puse el coche en reversa y pisé el acelerador, retrocediendo tan rápido como pude sin perder el control. El coche de delante no se movió, pero pude sentir la tensión, como si algo estuviera a punto de estallar. Ya no me importaba a dónde iba. Solo necesitaba escapar. El camino de tierra estaba lleno de baches. Mi coche se sacudía con cada giro, pero seguía adelante, sin atreverme a mirar atrás. Podía oír el motor del otro coche acelerando detrás de mí, pero no me detuve. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi la carretera principal delante. Los árboles se abrieron, el camino de tierra dando paso al asfalto. Aceleré hacia la carretera sin mirar. Mis neumáticos chirriaron mientras me incorporaba de nuevo a la autopista. No me detuve hasta que estuve a kilómetros de distancia, la oscuridad del bosque muy atrás. Nunca supe quién estaba en ese coche o por qué me seguían. Tal vez solo me estaban gastando una broma, tratando de asustarme. O tal vez fue algo peor. Todo lo que sé es que no quería averiguarlo. Seguí conduciendo, sin detenerme hasta que regresé a la ciudad. Las luces de la ciudad me hacían sentir un poco más seguro. Pero incluso ahora, cada vez que conduzco por esas carreteras oscuras y vacías por la noche, sigo revisando el espejo retrovisor, esperando que esas malditas luces delanteras vuelvan a aparecer. Porque ahí afuera en la oscuridad, nunca sabes quién te sigue o por qué.